Bueno, entonces retomamos. Lo último que nosotros vimos fueron los procesos de negociación. Entonces, continuando con estos procesos de negociación, es muy importante que uno tenga unos antecedentes para la elaboración de una buena negociación frente a los clientes. El primer punto que uno debe tener en cuenta es el volumen y el historial de la inversión. ¿Qué es este historial de la inversión? Uno por lo general debe tener el mayor histórico posible para revisar tanto el medio como el anunciante cómo ha sido el comportamiento de su inversión. Si es una marca o es un producto que viene con una tendencia a la alza o si es una marca o producto que viene en algunos niveles de caída. Y a partir de eso uno puede empezar a revisar qué tipo de negociación hace, si por compromisos de inversión o por escalas de inversión. El otro tema son los periodos de negociación. Es muy importante contemplar este punto porque de ahí depende ciertos elementos que uno puede obtener dentro de la negociación. Por ejemplo, si mi periodo de negociación inicia en el mes de enero, es decir, es un año calendario normal de enero a diciembre, automáticamente el 1 de enero empiezo a recibir los incrementos de IPC. Pero si mi negociación se va a desarrollar algunas de ellas en los meses de marzo, automáticamente durante los meses de enero y febrero no voy a tener los incrementos de tarifas del IPC. Eso es un punto importante que uno debe también tratar. Otro tema es, por ejemplo, hasta qué fecha son esos periodos de negociación. Y esto aplica mucho para los temas de televisión por suscripción. Resulta que el mayor aforo o los mayores niveles de ocupación que tiene la televisión por suscripción se dan hacia el último trimestre del año. Entonces hay algunos de los cable operadores que hacen la venta publicitaria de los canales de cable que ponen ciertas condiciones para el consumo de las negociaciones. Tal es el caso, por ejemplo, del grupo Turner. El grupo Turner se encarga de comercializar los canales de TNT, Warner Channel, Cartoon Network, Boomerang, CNN, entre otros. Entonces, ellos sí colocan ciertas condiciones de que los consumos se tienen que hacer entre los meses de enero a septiembre, o al menos el 80% del consumo. ¿Por qué? Porque ya para esas otras fechas ellos tienen mucha ocupación. Recordemos que cuando estamos hablando de televisión por suscripción, la televisión por suscripción, algunos canales tienen cubrimiento solamente en Colombia, pero hay otros canales que la misma emisión que estamos viendo en Colombia es la misma emisión en otros países. Por eso es muy normal ver en la parte inferior de los comerciales cosas como publicidad válida para la República Bolivariana de Venezuela o publicidad válida únicamente para la República de Argentina o para la República de Chile o para la República de Colombia. Entonces el periodo de negociación es muy relevante porque ellos tienen ocupaciones hacia el último trimestre. Colombia tiene unos cupos, Argentina tiene otros cupos, Chile tiene otros cupos. Entonces ellos no pueden sobresaturar la compra que van a tener en el medio. El potencial del producto del medio se utiliza mucho para las negociaciones que veíamos, negociaciones a riesgo, en donde de una u otra forma se le tratan de dar ciertos niveles o condiciones a estos clientes y tanto el medio tiene que ser consciente que tanto potencial de crecimiento tiene este cliente para así plantear su estrategia de negociación. Los targets de compra funcionan más que todo es en los temas de televisión, televisión nacional. La negociación estándar que se hace en televisión como tal se fundamenta en target personas o total universo. Sin embargo, como hay ciertos anunciantes que su core de negocio se encuentra enfocado en unos targets muy específicos, bien sean infantiles, amas de casa, personas de hombres y mujeres de 18 a 39, entonces en algunos casos ellos negocian el costo punto de rating a una tarifa denominada dentro del target que les interesa a ellos comprar.
Entonces, de una u otra forma, ellos están garantizando que la audiencia que van a obtener es una audiencia que se obtiene a partir del target que realmente se necesita. Cuando uno hace una negociación en un target personas y su producto es para hombres y mujeres de 18 a 24, ¿qué tiene que hacer uno en la planificación? Normalmente lo que tiene que desarrollar es hacer una compra buscando cuáles son los programas que tienen mayor nivel de afinidad. Y a partir de eso es que construye esa eficiencia de compra. Pero si por ejemplo estamos hablando de unos targets muy difíciles que tienen muy bajos niveles de afinidad con televisión nacional, entonces en este caso es aconsejable hacer la negociación en el target de interés para la marca. El otro tema son las distribuciones de las franjas. Estas distribuciones de las franjas se hacen normalmente en el momento en que uno hace una compra de un paquete de TRPs, de una compra de esos paquetes de TRPs de manera anual, y uno habla con el canal y de común acuerdo se llega a cuál va a ser la distribución de compra en las franjas, qué porcentaje de esos TRPs van a ir en Day, qué porcentaje van en Early, qué porcentaje van en Prime, qué porcentaje van en Late. Esto se hace con el fin de que tanto el canal como el anunciante no caigan en un tema de falta de disponibilidad de espacios. Porque si todos los anunciantes se llegan a concentrar en el Prime, van a tener mucho nivel de omisiones. El otro tema es el porcentaje de optimización. Ese porcentaje de optimización se fundamenta más que todo es cuando uno habla con el canal y cuando uno hace una negociación, pues saca ciertos beneficios, comerciales bonificados, TRPs bonificados, comerciales ubicados en posiciones especiales sin recortes, sin incrementos de la inversión, o también sobre todo cuando uno negocia con televisión por suscripción, encuentra que dentro de esos paquetes que le ofrecen también tiene bonificaciones en otros canales o incluso tiene cierto nivel de producciones. Algunos comerciales ellos los pueden ayudar a producir dependiendo del monto de inversión que se vaya a desarrollar. Después tenemos los descuentos por pagos anticipados. Este esquema es mucho más de un toque financiero, pero también lo hace uno parte de la negociación que esté desarrollando. Esto a qué obedece: que si uno paga antes de emitida la pauta, puede ganarse ciertos puntos de descuento. O si uno paga a menos de 30 días, se puede ganar otros puntos de descuento al pie de factura, que esos son los descuentos prontos pago. Y por último tenemos los descuentos generados por las agencias y el volumen que hacen las agencias, que ahí es donde las agencias de medios muestran de una u otra forma su capacidad de negociación, y esa capacidad de negociación es que como las agencias agrupan varios anunciantes, de una u otra manera ellos están trabajando en un bloque conjunto, y el trabajo en ese bloque conjunto hace que tenga mayor nivel o mayor poder de negociación frente al medio. Cuando ellos suman todos los esfuerzos de todos los anunciantes que gestionan como una agencia de medios, van donde el medio y negocian algo que se conoce con el nombre de escalas. Y a partir de esas escalas, que son muy parecidas a las que veíamos anteriormente de escalas de inversión, a partir de esas escalas, ¿qué sucede? Al final de cada trimestre, semestre o de manera anual se hacen unos cruces y el medio le reconoce ciertos puntos de inversión a la agencia de publicidad. Por ejemplo, si una agencia de publicidad invierte 10.000 millones, al final del año el medio le puede estar devolviendo el 1% de esos 10.000 millones, y es una forma como las agencias de medios obtienen ingresos y por ende utilidad. Ahora bien, hablando de televisión, las ventajas que tiene el medio.
Como lo vimos al comienzo, la televisión tiene una gran ventaja, que es el medio que puede llegar a poseer imagen, sonido, movimiento y color, y esa configuración ayuda a la generación de una imagen de marca y por lo tanto favorece la notoriedad de la misma. Y eso se ve traducido en que ayuda a generar mayores niveles de recordación. Adicional a eso, la televisión es capaz de desarrollar varios contenidos. De una u otra forma permite con estos magazines o con estos contenedores o incluso con los noticieros la generación de contenidos que se adapten a las necesidades del producto. Por ejemplo, yo puedo crear una sección en el noticiero, en la parte deportiva, donde empiezo a resaltar las tarjetas amarillas y las faltas que se generaron. Y puedo acompañar eso con un patrocinio, por ejemplo, de Bengay, que es un ungüento para aliviar el dolor. ¿Sí? Adicional a eso, televisión es un medio que sirve para hacer demostraciones de los productos como tal. Se puede hacer esa demostración de ese producto en uso en su momento. Este tipo de generación de contenido se hace más en programas de corte del estilo de Muy Buenos Días, Día a Día, en su momento el lavadero y también en la red. Lo podrían hacer también en sus shows, lo hacen constantemente en Guerreros, en donde hacen demostraciones de pruebas de producto. Pero, por ejemplo, en los noticieros y en los magazines de la mañana hay ciertas cosas que no se pueden hacer. Todas las menciones o los back mention que se desarrollen tienen que estar hechos con textos en tercera persona. Primer punto. Segundo, los presentadores por lo general tienen una condición de que ellos no prueban un producto alimenticio, una bebida, algún tipo de snack. Ellos no hacen ningún tipo de emplear o comer el producto en vivo. Otra de las ventajas que tiene televisión es que es el medio con mayor cobertura y penetración entre toda la población y es el medio con el cual uno más rápidamente alcanza a las personas. ¿Esto por qué sucede? Porque con un comercial, por ejemplo un comercial en el Prime, hablemos de un programa como lo puede ser La Reina del Flow. La Reina del Flow tiene alrededor de 14 puntos de rating. Esos 14 puntos de rating, si recordamos la definición, es el porcentaje de personas que están viendo el programa en ese momento determinado. Y aproximadamente el universo de Ibope está hablando de 19 millones de personas. Entonces, con la emisión de ese comercial, llegó al 14% del universo de Ibope, que quiere decir que son aproximadamente 2.660.000 personas las que en ese momento contacto a través de mi pauta. Cosa que no pueda hacer con otro medio, cosa que no pueda hacer, por ejemplo, con los medios impresos. O un medio impreso tiene una circulación o imprimen un periódico como El Tiempo 256.000 ejemplares diarios. Entonces, el medio televisión sí es el medio que me ayuda a construir más rápidamente el alcance. ¿Sí? Adicional a eso, a pesar de que la televisión ha sido orientada más como a un medio de comunicación hacia la masa, es decir, que yo no puedo hacer unos niveles de segmentación supremamente detallados, de una u otra forma con ciertos programas e incluso con ciertos canales más orientados hacia la televisión por suscripción, sí puedo hacer ciertos niveles de segmentación de estos targets a partir de la franja, a partir del programa o a partir del contenido. Por ejemplo, si yo voy a hablar sobre productos de cocina, pues MasterChef es una buena opción. Discovery Home and Health puede ser otra buena opción. Fox Life es otra opción. Si voy a hablar sobre venta de palos de golf tailor made, pues qué opciones puedo buscar.
Puedo buscar opciones como lo puede ser Golf Channel, o puedo buscar opciones, por ejemplo, a través de ESPN cuando ellos transmiten todos esos másters del PGA, como lo puede ser el máster de Augusta. Entonces ahí sí encuentro al segmento que realmente me interesa. Y la televisión, por esos niveles de cobertura y alcance que generan, pues es uno de los medios más rentables a nivel de costo por impacto y costo por mil como tal, ya que rápidamente genera un nivel de impactos muy alto. Y cuando uno empieza a hacer la revisión entre lo que invierte y el número de impactos que se genera, es de los medios más rentables. Pero, como todo medio, también tiene limitaciones. La primera limitación que tiene es que requiere una inversión mínima elevada. Lo vimos en clase, por ejemplo, los niveles de inversión que se requieren para una categoría de analgésicos mensualmente pueden ser alrededor de unos 800 TRPs. Esos 800 TRPs mensualmente le pueden costar al anunciante entre 200 300 millones de pesos. Entonces, para estar durante todo un año, pues debe tener inversiones superiores a los 3.000 millones de pesos. Entonces es un medio que genera mucho impacto, genera mucho alcance, pero requiere un nivel de desembolso alto. ¿Por qué? Para ser de una u otra forma visible en el medio, debe tener un nivel de inversión alto. Lo segundo es la saturación publicitaria. La saturación publicitaria es por los bloques de comerciales. El tener una posición premium cuesta mucho, los niveles de recargo son demasiado altos. Entonces la mayoría de anunciantes recurren a estar dentro del corte comercial. Pero si por ejemplo vemos los cortes comerciales de un canal como lo puede ser Caracol o RCN en su franja Prime, que tiene alrededor de mínimo 7 minutos de duración ese corte comercial, pues en un corte comercial fácilmente con comerciales de 20 segundos estaría compartiendo el anunciante el espacio con 21 comerciales, entonces sería 1 de 21, entonces los niveles de saturación son altos. Y por último, el tema de la incertidumbre de la programación, y esa incertidumbre de la programación va porque uno no tiene la garantía de que la audiencia permanezca. Entonces, esos cambios de audiencia que nosotros empezamos a revisar, los cambios de los share de audiencia que tienen los canales, sobre todo los canales privados, esa competencia constante que hay entre Caracol y RCN, que actualmente Caracol es el líder, RCN está relegado, como lo habíamos visto, son más o menos una proporción de 65-35. Pero ¿qué sucede? Esa es la historia o la fotografía hoy, pero en otras épocas y en otras ocasiones la película ha sido completamente al contrario, donde RCN está por encima y Caracol está por debajo. Entonces son como esos ciclos. Entonces a veces esa limitación que uno encuentra es que no puede hacer unos acuerdos comerciales a tanto largo plazo porque no sabe realmente cómo hacer ese comportamiento de la audiencia como tal. Ok, y a partir de esto entramos al medio radio. Entonces, ¿qué sucede con radio? Entonces, la radio es un medio que, como aquí vemos el enunciado, es un medio que es portable. La radio se escucha en todas partes, tiene mayores niveles de cobertura y penetración que la televisión incluso. Es un medio que lo acompaña a uno. Algunos autores de libros de medios la llaman el teatro de la mente, y es un medio que lo acompaña a uno desde el comienzo del día hasta el final del día. Además es uno de los medios que sirve para la actualización rápida de las noticias y de los acontecimientos que se van ocurriendo en el quehacer nacional. Entonces, la oferta radial en Colombia, estos son los principales, aunque pueden haber muchos más.
Vamos a ver más adelante, en Colombia hay más de 3.000 emisoras como tal. ¿Quiénes son esos grupos más grandes que hay? A nivel de radio está el Grupo Caracol. ¿Quién es el Grupo Caracol? Grupo Caracol pertenece al Grupo Prisa de España. Realmente ellos son los que comercializan a través de una empresa que se llama Grupo Latino de Publicidad o conocida más con el nombre de GLP, todo lo que tiene que ver con Radio Caracol, con el diario Cubo como tal, Win Sports, ¿sí? Y todos los portales digitales de Caracol, Win y Diario AS. Entonces, ese es el holding que uno tiene con ese grupo GLP. Ahora, Grupo Caracol a nivel de radio, ¿por quién está conformado? Por la W. La W es la emisora líder de opinión en Colombia, es de las que mayor nivel de audiencia tiene en el país, es una emisora nacional. Su programa estrella es el noticiero de la W, que va de 5 a 12. Tiene uno de los líderes de opinión para el país, que es Julio Sánchez Cristo, y es de las pocas emisoras que sus niveles de descuento son muy bajos. ¿Por qué? En radio los promedios de descuento que manejan las emisoras oscilan entre el 50 y el 70% de descuento, mientras que la W sus descuentos más grandes pueden llegar al 15%. Entonces es una emisora muy protegida, pero es de las emisoras que más le gusta a los anunciantes, pues porque su nivel de audiencia es muy alto. Tenemos a Caracol Radio que durante esta semana, justamente el lunes, cumplió 70 años, y durante toda esta semana la están revisando. Caracol Radio es la emisora número 1 de audiencia del género noticioso. Caracol Radio es transmitida a nivel nacional en los 32 departamentos. Tiene alrededor de 57 emisoras que se conectan tanto de capitales como de municipios. Es una emisora que se transmite por lo general a nivel nacional. Esa emisora inicia el día con el noticiero 6 a.m. 6 a.m. 10 a.m. En la franja que transcurre entre las 7 y las 8, la transmisión de ese noticiero se enlaza con el canal de Claro que se llama Red Más, y ahí es una combinación entre la televisión y la radio como tal. Adicional a eso, después del noticiero tiene el noticiero del mediodía hacia las 12. Después se ve combinada con un programa que se llama El Pulso del Fútbol, que es un programa líder de opinión en géneros deportivos como tal. Después tiene La Ventana, que es el programa magazine de la tarde, en donde hablan de cosas de variedades. Y después vuelve una franja combinada entre humor y noticias, que es La Luciérnaga. La Luciérnaga es un programa que nació hacia el año de 1991. Este programa, que es una combinación de humor, de noticias y de música, es un programa que se creó cuando aquí hubo la crisis energética y hubo el apagón. Esos apagones que se dan entre las 5 y las 8, es decir, no había luz en el territorio nacional, dio como origen a este programa, que lo creó en sus inicios un señor que se llama Hernán Peláez. Después de La Luciérnaga sigue El Debate, que inicia a las 8. Es un programa donde se tratan temas políticos o de interés nacional como tal. Este tipo de programas de una u otra forma pues ayudan a que el consumidor como tal entienda el contexto donde se está desenvolviendo y qué es lo que está sucediendo en el país. Entonces pues traen a diversas partes y pues generan varios debates. Y hacia las 9 de la noche se conectan a nivel mundial con fútbol mundial, en donde pues se conectan con la red de Prisa por unos instantes y hablan sobre todo del acontecer de fútbol como tal.
pero es la emisora con mayor nivel de audiencia del género noticioso. Después está Tropicana y Tropicana, Los 40, Radioactiva. ¿Qué pasa con estas emisoras? Sobre todo con Tropicana y Los 40. Tropicana es una emisora que nosotros acá estamos acostumbrados más a un género mucho más tropical, combinaciones de tropipop, combinaciones de vallenato, eh, artistas estilo Silvestre Dangond, Carlos Vives. Este tipo de artistas son los que encontramos en una emisora como Tropicana. Pero eso es en la región centro. Mientras que en cada una de las regiones, la región de Antioquia, la región norte, la región del Pacífico, la región del Caribe como tal, en cada una de ellas, ¿qué pasa? Tienen un género diferente. ¿Sí? Entonces, tengamos en cuenta que hay ciertos momentos, sobre todo en las mañanas, entre las 6 y las 10 de la mañana, que las emisoras están conectadas a nivel nacional, es decir, se escucha la misma transmisión en todos los lugares, y después de las 10 de la mañana estas emisoras se desconectan y funcionan de manera individual, de manera local. Los 40 es un concepto que viene desde España. Ese es el nombre de la emisora, viene desde ese país. Ha tenido diversos cambios. El último cambio que había tenido hace unos 3 años fue el intentar ser una competencia de la X, que es una emisora como para ese segmento de ejecutivos entre los 30 a 45 años como tal. No les ha dado resultado y nuevamente la están tratando de posicionar como una radio juvenil como tal. Radioactiva, una emisora enfocada a rock. Tenemos a Cubo, que es una emisora popular en donde pues escuchamos rancheras, carrangueras, básicamente. Oxígeno, más enfocada en temas de reggaetón. Y Bésame, en música romántica. Y es muy fuerte en la región de Medellín. Este es Grupo Caracol, es el que tiene los mayores niveles de audiencia. Por otro lado tenemos el grupo de RCN, que tiene la FM, una emisora que si uno empieza a asimilar, trata de asimilar o uno la podría catalogar con que está dentro de la misma línea de la emisora La W. Es una emisora también noticiosa, en donde pues también se generan debates. Tiene unas emisiones a nivel nacional, sobre todo en las mañanas, y maneja los mismos horarios, un noticiero que da desde las 5 de la mañana hasta el mediodía. Y por la noche pues ya por la tarde y por la noche ya pues son por la tarde más enfocada hacia el género musical, y en la noche es como un recuento de los aconteceres que han ocurrido durante el día. Antenados. Antenados es una emisora dedicada a temas deportivos por lo general. Hace las transmisiones de varios eventos deportivos. El fútbol profesional colombiano se transmite ahí. Temas de ciclismo, temas de paraolímpicos. Entonces es una emisora que siempre se ha enfocado en un género deportivo. La Mega. La Mega es de las emisoras que mayor número de oyentes tiene en el país. Es una emisora nacional. Tiene su enlace nacional por lo general entre las 5 y las 10 con el mañanero de la Mega. En donde pues es una revista radial, por llamarlo así. Esa revista radial nos cuenta temas de chismes, artistas, música, chistes, interacción entre los locutores. Entonces ese es el tema con la Mega, y es una emisora que tiene un alto nivel de audiencia. Después sigue un segmento, después de las 10 de la mañana, sigue un segmento local de la Mega, donde básicamente es un tema de música. En la tarde encontramos una franja de un DJ, donde únicamente lo que hacen es colocar música. Después encontramos el megáfono. Sí, el megáfono que va entre las 5 y las 8, enfocado mucho más hacia colegios, muchos temas de crossover y reggaetón como tal. Y en la noche encontramos el cartel de la Mega, cartel de la Mega que va de 8 a medianoche.
en donde pues tiene una franja en donde pues tienen interacción con los oyentes entre las 8 y las 10, y a partir de las 10 hace un programa que llaman ellos el cartel paranormal, en donde pues cuentan diversos tipos de historias. RCN Mundo. RCN Mundo asimila a la cadena básica de Caracol, o sea, son como del mismo género, son emisoras noticiosas como tal, tienen un segmento durante todo el día de noticias con enlaces nacionales, entonces están conectadas casi todo el día. Radio 1, una emisora enfocada en vallenato junto con El Sol. Fantástica, es una nueva emisora. Tiene la curiosidad que se transmite en 104.4. En algunos radios no ingresa como tal, pero se asimila a una emisora como lo puede ser Vibra. Vibra, que hace parte del grupo Caracol. La Cariñosa, Amor Estéreo, géneros. La Cariñosa, supremamente dirigida a un segmento popular muy fuerte en municipios. Amor Estéreo asimilándose a una emisora como Bésame. Rumba Estéreo es una emisora mucho más crossover, y Radio Red es una emisora también de noticias más populares. Otro grupo es Olímpica, conocido también como Oro, de Organización Radial Olímpica. Su emisora más fuerte es Olímpica Estéreo. Realmente ellos tienen su fuerza en las regiones de Barranquilla, del Cesar, toda esta parte del Atlántico, toda la región Caribe son muy fuertes en estos sectores. Sin embargo, son emisoras que están a nivel nacional. Olímpica Estéreo es de las emisoras que también tienen unos niveles de audiencia supremamente altos en cuanto a géneros musicales. Su programa insignia es Temprano es más bacano, que siempre transcurre entre las 5 y las 10 de la mañana, y compra uno a nivel nacional. Y es muy fuerte en la región, en las regiones de Caribe, básicamente cuando hace sus enlaces locales, es decir, funciona de manera local y tiene presencia de más de 17 municipios del país. Radio Tiempo y Emisora del Atlántico son fuertes sobre todo en las franjas de la mañana con sus noticieros. La Reina es una emisora tropical mucho más popular. Mix termina asimilándose o pareciéndose a una Rumba Estéreo. Por otro lado, tenemos del grupo Valoren las emisoras más jóvenes que se han creado como tal. Valoren, básicamente ahí encuentra uno el grupo o el holding donde está Caracol Radio, El Espectador, Cromos, y encuentra desde la parte de radio Blue Radio y La Calle. ¿Qué sucede? Blue Radio acaba de cumplir 6 años. Es una emisora que ha venido creciendo casi que a doble dígito en los últimos años. Es una emisora que se trajeron de los mejores talentos que habían tanto de Grupo Caracol como de Grupo RCN. Actualmente está Néstor Morales. Tiene también Blue en las mañanas, que va de 5 a 12. Y tiene varios contenedores. Es muy fuerte en el tema de fútbol como tal, sobre todo los fines de semana con las transmisiones del fútbol rentado colombiano, y los miércoles, que es la otra fecha del fútbol profesional como tal. Blue Radio ha venido creciendo, y ha venido creciendo no solamente en audiencia, sino en número de emplazamientos o ciudades y municipios donde está. Él inició únicamente en las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali inicialmente, pero pues ya se ha ido extendiendo a muchos más lugares del país. Por otro lado tenemos La Calle. La Calle es una emisora mucho más popular. Tiene una ventaja, es que lo que uno ve en la emisora también lo está viendo en pantalla, lo está viendo en televisión, en algunas señales de Claro o DirecTV. Es una emisora que combina contenidos, música con interacción con los oyentes.
Después encontramos el grupo INRAI, que sus emisoras más relevantes son Cristalina y la HJCK. Cristalina es una emisora popular, pero muy fuerte en regiones de Tolima, municipios de Cundinamarca, municipios de Tunja, es decir, Boyacá, y HJCK. Pero INRAI como tal también lo tenemos que ver. Ellos pueden estar manejando alrededor de unas más de 150 emisoras, porque ellos son uno de los comercializadores más grandes de emisoras regionales. Entonces, uno hace mucha compra de emisoras regionales cuando quiere hacer campañas en municipios o en otras ciudades. Entonces, uno va a estos grupos que hacen la representación de todas estas emisoras, y con esa representación pues ellos tienen la posibilidad de hacer la compra de la misma. Por otro lado tenemos al grupo Todelar. El grupo Todelar como tal tiene a la X en la 103.9, transmite en Bogotá, Cali y Medellín, únicamente está en estas tres ciudades. Es una emisora que ha durado bastante, y esa duración que ellos tienen pues se obedece básicamente es porque han sido fieles al género que han estado ellos trabajando siempre. Entonces eso nos permite a nosotros pues tener una emisora casi de un toque independiente, pero a través de ese toque independiente pues se ha ido posicionando en ese segmento de ejecutivos de los 30 a los 40, 45 años como tal. La Voz de Bogotá es una emisora junto con Radio Cordillera de un género mucho más popular como tal. La penetración de la radio es del 81% del territorio como tal, según los últimos estudios que hizo el DANE. Hay 850 emisoras registradas en amplitud modulada o AM y 1124 en FM o frecuencia modulada. FM es la que tiene mayor fidelidad, AM es la que tiene mayores niveles de cobertura. Son alrededor de 1512 emisoras que hay en el país, ¿cierto? Dentro de estas dos frecuencias, y como les decía, la gran mayoría están concentradas en las emisoras que hemos visto: Olímpica, RCN y Caracol, y lo que ha venido entrando el grupo Valoren como tal. La radio es utilizada más como un medio de acompañamiento a través de un tema musical, ¿cierto? Y también que es muy portable como tal. Entonces, ¿qué sucede con esa portabilidad que tiene el medio? De una u otra forma, no sé si ustedes han escuchado, pero uno encuentra o ha venido escuchando ciertas cuñas que hace Asomedios, en donde invita a las personas a que deben exigir que en su teléfono celular esté instalado o esté habilitado para la recepción de radio sin el uso de datos móviles. Eso es porque la radio se está viendo desplazada pues por otros dispositivos. Amenaza para ellos Spotify, por ejemplo, es una amenaza para ellos. Deezer es otra amenaza para el medio. El mismo YouTube como tal es una amenaza para el medio. Entonces ellos han tenido que empezar a mezclar tanto esa interacción que tienen con el consumidor junto con sus redes. Los locutores han tenido que tratar de enganchar toda una estrategia dentro de radio para no perder esos niveles de audiencia, y lo han venido haciendo de una manera relevante, de una manera correcta, porque por ejemplo uno ve todo evento que tiene radio genera unos niveles de convocatoria bastante altos. ¿Qué formatos encontramos en radio? El primero de ellos es la cuña radial, es en la que encontramos dentro de los bloques normales. Se puede durar de 10 a 30 segundos, es el promedio que uno usa, pero pues puede tener diversos tipos de duraciones. Y aquí el gran reto que uno tiene siempre que desarrolla una cuña de radio es tratar de transmitir un mensaje completo y un mensaje que impacte al consumidor, porque los niveles de atencionalidad de radio son menores que los niveles de atencionalidad de otros medios.
¿Por qué? Porque cuenta solamente con el tema del audio. Otro tema que también debemos tener en cuenta en el momento de pensar en las cuñas, y es un error que se comete constantemente, es que a veces se crean textos muy largos y esa creación de esos textos largos impide el buen desarrollo de la cuña, y es cuando nosotros encontramos esas cuñas que uno siente que las voces están demasiado aceleradas, y con una voz demasiado acelerada pues difícilmente va a llegar el mensaje. El otro formato son los patrocinios, muy parecidos a los que vimos en televisión. Los patrocinios por lo general están conformados, se conocen por tener una presentación, una cuña de 30 segundos y una despedida. Entonces, la siguiente franja musical con el patrocinio de LG. Está ocurriendo la franja musical. Esa franja puede durar media hora. En el primer corte comercial que haga la franja como tal sale la cuña de LG, y cuando está terminando el programa la siguiente franja musical fue patrocinada por LG. Tanto las presentaciones como las despedidas tienen textos que no deben superar los 7 segundos, y las cuñas son hasta de 30 segundos. Aquí sí es muy importante hacer un paréntesis en el tema en que los patrocinios siempre son hasta de 30 segundos las cuñas que nos permiten. Entonces, si yo produzco una cuña de 20 segundos, el medio no me va a reliquidar la tarifa, sino cobra la cuña dure 30 o dure 20 segundos, exactamente el mismo valor. El otro que tenemos son las menciones. Las menciones, hay dos tipos de menciones: menciones grabadas y menciones leídas. Las menciones grabadas son hechas por una voz comercial de la emisora y es un texto. Las menciones leídas son menciones que se hacen en vivo, que hace uno de los locutores que está en ese momento en el programa. Las menciones no tienen una duración determinada, pero más o menos oscilan entre los 15 a máximo los 60 segundos. Unas menciones demasiado largas se pueden volver aburridas, y difícilmente, pero eso se logra negociando, las menciones se hacen solo a una voz. Entonces, cuando uno quiere interacción con los locutores y eso, pues sí lo tiene que hablar previamente y tener la aprobación de la emisora para poderla hacer de esa manera. Después tenemos los microespacios o los microprogramas. Esos microespacios o microprogramas como tal son un formato en donde se hace un programa hablando de un especial o de algo que nosotros querramos como tal. Se utilizan las voces, se contratan las voces y eso, y después se le pide a la emisora la transmisión, previa revisión, que la emisora esté de acuerdo con los contenidos que se vayan a desarrollar ahí. Se pretende que este tipo de microprograma no se vea tan comercial, sino que sea más diálogos y se asimile mucho más al lenguaje de la emisora. Me explico: si yo creo ese microprograma, un microprograma que creo para que salga en la Mega, no puede ser el mismo microprograma para que salga en Radioactiva. No, yo tengo que modelar cada uno de esos programas al género y al contenido y al tono que tenga cada una de las emisoras. La presentación y despedida, que hace parte de los patrocinios que vimos anteriormente, que son esas frases cortas que duran entre 5 y 10 segundos. El estándar está en los 7 segundos, que de una u otra forma lo que hace es darle una apertura o un cierre a un tema característico. Y los otros son los concursos. Los concursos son microprogramas en donde pues se busca la participación de los oyentes. Ahora bien, uno puede pensar en un formato de concurso y hacer combinaciones. Para hacer la convocatoria a que las personas participen en el concurso, para hacerlo con frecuencia, ¿qué formato debe utilizar? Las cuñas. Para contarle cómo participar, puede hacer secciones o los patrocinios. ¿Para qué? Para que los locutores a través de menciones me cuenten cómo debo participarlo.
¿sí? Entonces los concursos casi que son toda una estrategia. Son muy comunes verlos en radio. Algo que ustedes deben considerar es que todo aquel concurso que incluya un tema de azar o que incluya un tema de sorteo debe contar con permisos de ETESA, permisos de la Secretaría de Gobierno y en algunos casos permisos de Coljuegos, ¿sí? De esas empresas. Si usted tiene esos permisos, los puede desarrollar y tengan en cuenta que esos permisos en promedio pueden durar o tardar más de 45 días. Entonces, si uno quiere hacer concursos de una manera rápida con la radio, entonces los concursos se hacen es a través de un tema de habilidad. Entonces, por eso es que en muchos concursos que ustedes escuchan en radio es responder una pregunta, no es un sorteo, porque en el momento en que haya un sorteo tiene que entrar a pedir todos esos permisos, mientras que si es un tema de habilidad no se requieren esos permisos. Ahora bien, hablemos de las tarifas. Entonces, el tema de radio tiene una particularidad frente a los demás medios, que mientras que en otros medios la liquidación de las duraciones respecto a las tarifas es proporcional a la duración que tenga la pieza, como lo veíamos en televisión, en radio sí hay unas tablas que me generan una conversión. Entonces, una cuña de 30 segundos es el 100%, pero si la cuña dura, en este caso, 20 segundos, es el 75% del valor de una cuña de 30 segundos. Entonces, si la cuña de 30 segundos cuesta 100.000 pesos, una cuña de 20 segundos costaría 75.000 pesos. ¿Sí? Entonces, en radio sí hay que tener mucho cuidado, es porque hay unas conversiones especiales dependiendo cada uno de las duraciones que uno vaya a tener o que uno vaya a manejar. Es importante considerar esto, ¿por qué? Porque si yo hiciera la conversión proporcional, entonces una cuña de 30 cuesta 100.000 pesos, una cuña de 20 segundos, si no tuviera en cuenta la tabla, hiciera la proporción completamente de una forma matemática, la cuña costaría 66.666 pesos. ¿Sí? Eso no puede ocurrir en radio. En radio sí hay una tabla estipulada y es una tabla universal. Esta tabla la utilizan todas y cada una de las emisoras y tiene esos estándares de duración. ¿Sí? Una cuña de 40 segundos, por ejemplo, tiene un valor del 135% de la cuña de 30 segundos. Entonces, si volvemos a nuestro ejemplo anterior, entonces mi cuña de 30 segundos que me cuesta 100.000 pesos, si quiere ser de 40 segundos, entonces la cuña pasa a costar 135.000 pesos. Entonces es muy importante considerar esas tablas de conversión, que son las que vamos a trabajar cuando desarrollemos los presupuestos. Ahora bien, ¿cómo se hace la compra en radio? En radio está dividido por 4 grandes grupos. El grupo más grande es que uno puede comprar radio nacional o radio local. ¿Qué es radio nacional? Radio nacional es cuando todas las emisoras están conectadas, o sea, todas las emisoras de Radio Caracol están enlazadas en un mismo momento y lo que están diciendo en Bogotá es lo mismo que usted va a escuchar en Cali, en Barranquilla, en Medellín, en todas las ciudades. Entonces, cuando uno hace esa compra nacional, todas las emisoras están enlazadas. Mientras que cuando uno hace una compra local, la hace únicamente en la ciudad que le interesa pautar. ¿Sí? Entonces esa es la primera gran división que uno tiene, nacional y local. Y la otra es programas o musicales. Los programas que son, los programas son esos contenedores de radio donde encuentro varios locutores, desarrollo de noticias. Esos son los programas.
por lo general los programas siempre están enlazados a nivel nacional. Y por otro lado encuentro musicales. Y los musicales es cuando solamente hay un DJ y está colocando música y recibe llamadas del público o solamente coloca música o que la emisora esté colocando música constantemente. Entonces esas son las franjas. Si uno los quisiera agrupar, los programas por lo general transcurren entre las 5 y el 10, 11 de la mañana y vuelven a retomarse entre las 5 y las 9 de la noche en promedio. Esa otra franja que está en la tarde es una franja mucho más dada hacia la parte musical como tal. Ahora bien, otro punto que debemos tener en cuenta. Con el desarrollo de los programas, ¿cómo funcionan esos cortes radiales? Por lo general, uno hace la compra nacional. Entonces, cuando se va a corte comercial, las primeras cuñas que empiezan a salir son cuñas de carácter nacional. Entonces, esa cuña que yo estoy emitiendo a nivel nacional suena al mismo momento en la misma emisora en todas las ciudades donde transmite la emisora, ¿sí? Entonces eso en cuanto al programa. Pero si por ejemplo a mí me interesa solamente unos municipios en los programas, solamente en unos municipios en los programas, entonces ¿qué desarrolla uno? La compra local del programa. Y esa compra local del programa que uno vaya a desarrollar, ¿qué sucede? Va todo el bloque nacional de cuñas que dura alrededor de 5 minutos, desenlazan todas las emisoras y al final de ese enlace de esas emisoras salen todas esas cuñas nacionales que uno esté desarrollando. ¿Listo? Y cuando uno hace la compra de emisoras a través de Musical, las puede comprar que salgan en todo el sistema, es decir, en todas las ciudades donde se transmite o solamente en las ciudades que a uno le interesa pautar. Ahora bien, cuando hacemos las negociaciones en radio, ¿qué opciones tenemos? La contratación libre, las escalas de inversión, los paquetes comerciales, el compromiso de inversión y las preventas. Son muy parecidas a las que tenemos en televisión. La primera de ellas, que es la contratación libre, ¿qué sucede con ella? Uno escoge cuándo pautar, no tiene ningún tipo de compromiso. En las escalas de inversión, el mismo esquema que aplicábamos en televisión nacional, se crean unas escalas para obtener ciertos niveles de descuento y conforme uno va creciendo a nivel de escalas, ese nivel de crecimiento de escalas me ayuda a empezar a emplear un nuevo nivel de descuento. Y los compromisos de inversión es para siempre tener un mismo nivel de inversión, pero habiéndose comprometido a un nivel como tal de llegar a cierto monto de presupuesto con las emisoras. Pero en radio lo que más uno utiliza es la compra de los paquetes comerciales. Entonces, ¿qué sucede con radio? Están los esquemas de las cuñas que uno puede comprar normalmente, hacer las presentaciones, todo ese tipo de cosas. Pero si ustedes se han dado cuenta, radio por lo general hace muchas actividades. Actividades como lo son conciertos, ¿cierto? Hechos por las emisoras, invitaciones a conciertos como tal. Uno ve muchas promociones que hacen de grupos musicales. Uno ve transmisiones que se llaman remotos desde los puntos de venta de concesionarios, farmacias, supermercados de diversos tipos. Entonces, por ejemplo, cuando ellos van a desarrollar un concierto, y hablemos por ejemplo los conciertos que hace la Mega de nuestra tierra, los conciertos que hace en el Parque Simón Bolívar, ¿qué pasa con eso? En el Parque Simón Bolívar, alquilar el parque,
tener toda la logística, hacer el alquiler de los equipos, los artistas que participan, la transmisión. Hacer ese evento de ese tipo cuesta demasiado dinero. Entonces, como cuesta demasiado dinero para ellos hacerlo, entonces ellos empiezan a buscar patrocinadores. Y esos patrocinadores pagan unos cupos que son paquetes comerciales. Y esos cupos que ellos están pagando de una u otra forma ayudan a soportar los costos del desarrollo de ese concierto. Y pues de una u otra manera también pues para que la emisora genere ganancias. Entonces uno cuando compra esos cupos comerciales, si el concierto es transmitido por la Mega, entonces ese cupo tiene un número de menciones, un número de cuñas, un número de boletas, un número de participaciones en sus redes sociales, un número de participaciones en sus páginas web como tal. Entonces son paquetes que, como su nombre lo dice, son comercializados por parte de las emisoras para crear paquetes conjuntos que ayuden a soportar ese tipo de eventos. Cuando ellos compran los derechos, por ejemplo, del mundial, o cuando se están haciendo los paquetes para la transmisión de los partidos de la liga local, ¿qué pasa? Cuando uno hace ese tipo de transmisiones como tal, uno necesita asegurar un número de anunciantes. ¿Para qué? Para poder soportar el cupo de los derechos que cuesta eso. Entonces ellos venden cupos por todo el año y se lo venden alrededor de 10 anunciantes, y solamente 10 anunciantes pueden estar en esos partidos específicamente. ¿Por qué? Porque si ellos no hicieran esa venta de cupos, ¿qué sucedería? Sucedería que a la mayoría de los anunciantes les interesaría estar solamente cuando es lo más emocionante del torneo. Y lo más emocionante del torneo, que cuando ocurre, cuando son las finales o cuando empiezan a ver los octavos. Pero la primera parte, que es ese todos contra todos, pues no genera tanto interés. Entonces, para tener una ocupación durante toda o todo el desarrollo del torneo, entonces ellos desarrollan esa venta de esos cupos completos como tal. Y por último tenemos las preventas que funcionan del mismo esquema como las que vimos en televisión, en donde hacia los meses de octubre o noviembre ellos muestran los principales eventos que se van a desarrollar en el año que viene y buscan generar unos compromisos de inversión con los anunciantes, y a través de esos compromisos de inversión que generan con los anunciantes, pues empiezan a asegurar esa participación de ellos y por ende asegurar que la inversión inicial que hayan hecho pues empiece a estar cubierta por esos paquetes de preventa. Entonces pues eso como tal, se firman contratos, se llegan a acuerdos de pago, pero pues ya se tiene claro el compromiso de inversión que va a tener cada uno de los anunciantes. Yo acá estoy revisando el tema de la interferencia. Debe ser que tienen abierto un micrófono en los computadores donde hay interferencia, porque acá solamente está con uno activado. Bueno, en el proceso de negociación que uno va a desarrollar con el tema de radio, es muy importante tener en cuenta ciertos elementos muy parecidos a los que vimos al inicio: el volumen o el histórico de inversión, el periodo de negociación, el potencial del medio, el target de compra, los descuentos por pagos anticipados y los descuentos de agencia y volumen. Aparece uno nuevo: la distribución de emisoras, las escalas individuales. Entonces, ¿qué pasa con esa distribución de emisoras?
Hay emisoras que son protegidas por parte de las cadenas. Les hablaba el caso de la W para Caracol Radio. Una emisora como la FM es protegida por RCN. Entonces, en estas emisoras se hacen escalas individuales, casi que se hace una negociación aparte y uno compromete inversión específica para una emisora como tal. Entonces, cuando hay compromiso de una inversión específica en una emisora, uno tiene que llevar muy bien el control de la inversión que está desarrollando, porque en radio, como hacen parte del grupo Prisa, sobre todo el caso de GLP, pues a nivel internacional sí pueden hacer valer los contratos, y cuando hacen valer los contratos termina generándose que de una u otra manera sí puede existir reliquidación de las tarifas. ¿Qué ventajas tiene el medio? Entonces, la primera ventaja que tiene el medio es que tiene una alta capacidad para generar frecuencia, o sea, es el medio para la generación de frecuencia como tal. Mientras que televisión es el medio para construir más rápido el alcance, la radio es el medio para construir más rápido los niveles de frecuencia. ¿Eso para qué nos ayuda a nosotros? Para entender que, por ejemplo, en radio tener una cuña diaria no funciona. Si yo voy a hacer una compra de programación nacional en programas, debería estar comprando entre 2 o 3 cuñas diarias. Si yo voy a estar en musical, debería estar comprando entre 5 o 6 cuñas al menos en la emisora para hacer una frecuencia adecuada, porque si yo compro menos de ese número, mi mensaje se ve demasiado disperso y por ende pues no voy a generar atención en el consumidor, sumándole a la característica intrínseca del medio, que es solamente contar con audio. ¿Listo? Adicional a eso, la radio es un medio que tiene mayor capacidad de discriminación de los perfiles, diferenciándose de, por ejemplo, la televisión. ¿Por qué? Porque ante tanta multiplicidad de emisoras que hay, encuentra uno la emisora según el género que le guste o según el programa. Entonces uno encuentra personas que por la mañana escuchan una emisora porque les gusta la forma de desarrollar el programa de un locutor, por la tarde tienen otra emisora para la música y en la noche o en la franja de regreso tienen otra emisora como tal, pues para que los acompañe. Adicional a eso, es un medio que tiene una curva inversa a la que tiene la audiencia de televisión. Entonces, acordemos que televisión, ¿cómo inicia? Bajito en el day, crece un poco en el early, en el prime es cuando más crece y el late es la segunda franja de mayor audiencia después del prime. En radio, ¿qué sucede? El prime ocurre en la mañana. Entre las 6 y las 9 es cuando ocurre el prime de la radio, es decir, donde hay mayor cantidad de personas como tal, ¿sí? Hacia la hora del almuerzo es como el day, es cuando de una u otra forma hay menor audiencia durante el día. Ya en la tardecita es como si fuera el early, porque en la tarde estos programas son de compañía como tal. Y el segundo pico de audiencia, que se asimilaría a un late, es decir, después de la franja fuerte de la mañana está una franja fuerte de la noche, que es el horario de regreso, que por lo general se da entre las 5 y las 9. Y ahí es donde encontramos los mejores programas. En el prime y en el late es donde están los mejores programas. Entonces la curva sí es casi que inversa, como sucede con televisión. Entonces a veces uno hace estrategias de complemento que mientras está fuerte en televisión, no está en radio, y mientras está fuerte en radio, no está en televisión.
La radio es un medio que realmente me permite hacer segmentación geográfica. La radio me permite decir a qué ciudad quiero llegarle. Y a partir de la ciudad a la cual defino a cuál quiero llegarle, pues yo escojo la emisora, escojo la franja en la cual quiero desarrollar esa pauta. Es uno de los medios más flexibles, casi que, por ejemplo, si a uno se le ocurre desarrollar una mención para el día de mañana, tiene hasta las 5 de la tarde para enviar la mención para que esa salga al día siguiente. Entonces la inmediatez que tiene el medio es muy alta. Esa inmediatez que tiene el medio como tal es muy importante porque es una gran ventaja que, por ejemplo, no tiene un medio como lo es televisión. Entonces, televisión sí tiene una gran capacidad de llegarle a las personas, ¿cierto? Yo puedo pautar de un día para otro, pero el desarrollo del comercial no lo hago de un día para otro. Mientras que con radio, el desarrollo de piezas publicitarias sí lo puedo desarrollar de un día para el otro. Y es un medio que tiene un gran apoyo para otros medios, es un complemento como les venía contando en el caso de televisión. Tiene unas limitaciones. Las limitaciones básicamente están dadas a que transmite una menor información del producto, ¿sí? Y esa menor información es que a través de la radio, más allá de describir el empaque, el consumidor no lo va a poder ver o tangibilizar, ¿sí? Entonces pues tiene esas limitaciones. Y por otro lado, la limitación de la medición de su audiencia. Y esa limitación de la medición de su audiencia está dada es porque la radio como tal, cuando se hacen las mediciones, se hace a través de encuestas. Y en esas encuestas le preguntan a las personas qué emisora escuchó el día de ayer, durante la última semana, en el último mes. Y se fundamenta mucho más en el recuerdo. A diferencia de la televisión, que la audiencia sí la tenemos de manera diaria y a través de unos aparatos tecnológicos como lo son los people meter. En radio se hace a través de encuestas y esos datos de cómo está la audiencia de radio por lo general se actualizan cada 3 o 4 meses. Bueno, ahora ingresamos al capítulo de impresos. En el capítulo de impresos, ¿qué encontramos? Primero, los impresos se convierten en una muy buena opción para muchos y varios anunciantes como tal, ya que ellos pueden elegir entre diferentes títulos por cubrimiento, por género, por tamaño como tal, ¿cierto? En donde pueden utilizar o hacer esa segmentación del medio que ellos requieran de acuerdo a las necesidades. ¿Por qué? Porque hay títulos locales, regionales y nacionales, ¿sí? A una persona que le gusta TV y novelas, tiene un perfil específico. A alguien que le gusta Caras, tiene un perfil específico. Que le gusta Jet Set, tiene un perfil específico. Al que le gusta Soho, al que le gusta Semana, al que le gusta Dinero, al que le gusta Gerente. Entonces, esa generación editorial que tenemos con las emisoras, pues con las revistas como tal, pues me permiten a mí generar mejores niveles de segmentación como tal. Y adicional a eso, la flexibilidad de formatos con las que cuenta el medio. Entonces, ¿cuál es la oferta de medios que encontramos en Colombia? Entonces, la primera oferta de medios que nosotros encontramos acá es el Grupo Comunican. Y el Grupo Comunican agrupa El Espectador, Cromos y Choc principalmente. Esos tres impresos. En el Grupo Comunican hace parte del Grupo Valoren. Es decir, en ese mismo holding encontramos a Caracol Televisión, Cine Colombia, Blue Radio, La Calle y estos impresos de los cuales les estoy hablando. El Espectador es un diario
también junto con El Tiempo, de los más antiguos que encontramos en el país. Tiene un formato que se conoce con el nombre de tabloide europeo, ¿cierto? La revista Cromos, una revista también más dirigida hacia mujeres, unos temas enfocados hacia variedades e información. Y la revista Choc es una emisora más dirigida hacia los jóvenes. Por otro lado, encontramos a Casa Editorial El Tiempo. Casa Editorial El Tiempo es un grupo que tiene a su cargo, por ejemplo, a City TV, ¿cierto? A los portales de Tu Carro, portales como Finca Raíz, ¿cierto? Entonces, este tipo de portales también se ven combinados con toda la oferta de medios impresos que tienen. Tienen a la revista Hola, la revista Bocas, la revista Motor, que es una revista muy posicionada en el mercado, la revista Carrusel, Don Juan, Aló, la revista Portafolio, el periódico El Tiempo, el periódico Portafolio, ¿cierto? Estos dos diarios, y adicional a eso tiene a ADN, un diario gratuito. Tenemos a un grupo que se conoce con el nombre de periódicos y asociados. Periódicos y asociados, ¿a quién tiene en cuenta? Al Universal, El País, El Colombiano, Vanguardia Liberal, Revista Nueva y también la revista Turbo. Este tipo de revista, la revista Nueva y la revista Turbo, circula junto con los diarios que les acabo de nombrar: El Universal, El País, El Colombiano, Vanguardia Liberal. Periódicos asociados, como su nombre lo dice, es una asociación de estos periódicos regionales que unen sus esfuerzos con el fin de hacerle contrapeso a grupos editoriales tan grandes como lo puede llegar a ser Casa Editorial El Tiempo. El Universal, que hace parte de la región Caribe, que circula en Cartagena. El Colombiano, que es de Medellín. El País, que es de Cali, y Vanguardia Liberal, que es de Bucaramanga. Hacen parte de periódicos y asociados. En Barranquilla, el diario líder es El Heraldo. Otro de los holding que tenemos son Publicaciones Semana. Entonces, Publicaciones Semana cuenta con Revista Semana, una revista de género político y de actualidad. Revista Dinero, una revista de economía e información financiera. Revista Soho, una revista de contenidos editoriales, dicen más dirigida hacia los hombres. La revista Arcadia, una revista para un género mucho más especializado. La revista Fucsia, que nos habla de moda y estilo de vida. La revista Jet Set, que nos habla de farándula. Adicional a eso, la revista Cuatro Patas es una publicación que sacan hacia el segmento de mascotas. Adicional a eso, tienen portales de finanzas personales. Este tipo de portales los comercializan, en donde el consumidor puede encontrar diversa información acerca de, como su nombre lo dice, cómo manejar el dinero. Hace cursos virtuales. Y esos cursos virtuales le dieron la apertura a cosas como la generación de Semana de Educación, en donde hace vinculaciones con universidades, y con esas universidades pues saca ciertos diplomados o ciertos cursos de extensión. Foro Semana, ellos se encargan de desarrollar debates en diversos claustros de diversos temas del país. Y Semana Sostenible son revistas que sacan de acuerdo a ciertas necesidades. Entonces, ediciones especiales de Día de la Tierra, o si quieren sacar una edición especial sobre reciclaje, entonces se hace a través de este que es Semana Sostenible. Otro grupo es Editorial Televisa. Editorial Televisa cuenta con una gran cantidad de revistas. Tenemos la revista Caras,
que es una revista de moda y de estilo, revista Cosmopolitan, que está más hacia estilo y editoriales, revista Square, que es una revista de opinión, contenidos, ¿cierto? Y artículos de interés dirigida más hacia hombres. In Fashion, una revista de moda. Nat Geo, una revista científica. Ser Padres Hoy, su nombre lo indica. Tú es una revista para adolescentes. TV y Novelas es una revista dirigida hacia farándula. Tiene también Vanidades, una revista que está entre el intermedio de Caras y Cosmopolitan, ¿cierto? Está FOMI, que es una revista de decoración. Están las ediciones especiales de Caras de Novias, las ediciones especiales de Vanidades de Cocina, muy interesante, revistas científicas, Bazar, básicamente de moda, muy interesante, Junior, dirigida a segmento más sobre los 7-12 años, y Men's Health, básicamente enfocada hacia la parte de fitness. Ahora bien, en prensa es importante considerar los formatos. Hay dos formatos en general, uno que es el universal y otro que es tabloide. El formato universal es de 54 centímetros por 6 columnas. Entonces, si ustedes toman un periódico como El Tiempo, se van a dar cuenta que los textos están divididos en columnas y son 6 columnas las que tienen ellos. Entonces, más o menos esas 6 columnas miden 29,6. ¿Por qué les digo más o menos? Porque cada periódico tiene un tamaño diferente de las columnas como tal. Esto es muy importante saberlo en el momento en que ustedes tengan que diagramar o finalizar un aviso desde el punto de vista creativo. Ustedes tienen que pedir a cuánto equivalen el número de columnas que se vayan a pautar. Y por otro lado está el tabloide, que es de 35 centímetros por 5 columnas. Es el periódico un poco más pequeño. Un periódico tabloide es como ADN, Publímetro, Portafolio. Esos son periódicos de estilo tabloide. La compra que se hace en prensa es de acuerdo al tamaño que uno vaya a emplear. Entonces, si voy a utilizar la página completa de un periódico universal, son 54 centímetros por 6 columnas. Si voy a utilizar un doble página, son 54 centímetros de alto por 12 columnas de ancho. Si voy a utilizar un media página vertical, entonces un media página vertical es 54 centímetros por 3 columnas. Si voy a utilizar un media página horizontal, son 27 centímetros por 6 columnas. Entonces uno puede escoger qué tanto de ancho, qué tanto de alto quiere con esto. Las columnas es con números enteros, es decir, yo no puedo decir voy a hacer un aviso de 15 centímetros por 3 columnas y media. No, o son 3 o son 4. Y hay una excepción a la regla, que es el periódico El Colombiano, que sí trabaja bajo un esquema de módulos. Entonces ellos dividen el periódico en unos módulos y solamente se pueden comprar de esa manera. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Entonces, esta es la forma como el periódico El Colombiano tiene el tema de los módulos. Entonces yo puedo tener avisos de este tamaño, un módulo por 5, 2 módulos por 5, 3 módulos por 5, 4 módulos por 5. No puedo tener avisos de 2 módulos por 5, 2 módulos por 10, 3 módulos por 10, no se puede. Solamente puedo tener de los tamaños que ellos tienen resaltados en verde. Entonces puedo tener 8 módulos por 3. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 3 columnas. Entonces esos son los módulos que uno puede tener. Puedo tener avisos de 12 módulos hacia abajo y
3 columnas o puedo tener la página completa, ¿sí? Entonces, esa es la única excepción que hay en el mercado colombiano a las compras de centímetros por columnas. ¿Qué formatos hay en esta pauta de impreso? Los que les comentaba: página, doble media página, los robapáginas. Los robapáginas son aquellos formatos que uno desarrolla en el periódico. ¿Para qué? Para tener un aviso lo suficientemente grande sin ocupar toda la página, pero no le deja un espacio relevante a otros anunciantes. Un robapágina por lo general es de 40 centímetros por 5 columnas o 35 centímetros de alto por 5 columnas de ancho. Los media página, los pie de página o las patas, que son esos avisos que es una franja en la parte inferior de la publicación. Por lo general son de 10 centímetros de ancho por 6 columnas o 15 centímetros de ancho por 10 columnas. Puedo tener avisos de página consecutiva, o sea que vayan en la tercera, quinta, séptima, novena, pero cada aviso que yo voy pautando, o sea, el de tercera cuesta 100 pesos, el de quintas cuesta esos 100 pesos más un recargo del 30. El de séptima costaría lo mismo que el de quinta más un recargo adicional del 30%, y así sucesivamente. A cada consecutivo es un 30% de recargo al precio que haya pagado por la página inmediatamente anterior. Y por otro lado, los llamados en primera página, que son unos recuadros que encontramos bien sea en la parte superior o inferior del periódico como tal. En las revistas, ¿qué encontramos? Formatos de página, dobles páginas verticales, medias páginas verticales, los pie de página. Igual es el mismo esquema que se tiene en prensa, es una franja que va en la parte inferior de la página. Páginas consecutivas, el mismo esquema, paga recargo cada consecutiva que uno vaya a desarrollar, y un tercio de página vertical, que es dividir la página en 3 y tomar un tercio de manera vertical. Lo ven mucho, por ejemplo, en la revista Motor, en la sección de precios o antes de esa sección de usados, ven ahí bastantes avisos de tercios de página. En prensa puedo hacer publireportajes e insertos, al igual que lo puedo hacer en revistas. Los insertos me sirven a mí para segmentar un espacio específico al consumidor, ¿cierto? Y por otro lado tenemos los clasificados, que eso se hacen en prensa, y los clasificados se compran por palabras. Entonces es cuando uno quiere vender un carro, una casa, y no lo hace a través de un ecosistema digital, sino lo hace a través del impreso, pues se paga es por palabras. Y en revistas hay unos formatos adicionales que son la portada. Hagan de cuenta que es una portada de un libro, la primera parte. La contraportada, que es si uno voltea el libro, ¿qué es lo que uno encuentra ahí? La contraportada. Y la portada interior es la página 2 de la publicación que uno vaya a desarrollar. Estos son algunos ejemplos de formatos que tenemos en prensa. Este es llamado de portada. Estos son pie de páginas o faldones. Esto, si se dan cuenta, es media página horizontal, medias páginas verticales. Y estos de acá, que si se dan cuenta está silueteada la imagen, ¿cierto? O esta parte de acá se conoce con el nombre de formatos irregulares. Y esos formatos irregulares pues son formatos que desarrolla las agencias con el fin de generar mayor impacto al consumidor como tal. Entonces, veamos otros ejemplos de formatos irregulares. Entonces, vamos a ver aquí. Entonces, esto es un doble página en la parte superior. Aquí ven el esquema de cómo queda esto. Y un aviso de pie.
Entonces acá ven el área que ocupa y aquí ven el ejemplo gráfico. Siguiente, es un doble página centrado. Si se dan cuenta, de alto tiene 17 centímetros y está ocupando una columna, dos columnas, tres columnas, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 columnas. Si se dan cuenta, cada página tiene las 6 columnas que les estaba comentando. Este es un doble página centrado de 22 centímetros por 6 columnas. Obviamente todos estos formatos irregulares tienen unos costos adicionales. Lo que hace uno es, la agencia hace una diagramación y uno se la envía al periódico para que ellos coticen qué área finalmente va a tener. ¿Sí? Este es un aviso centrado con una salida aquí con una saliente. Un doble página centrado tanto en la parte superior como en la parte inferior. Esto es una T invertida. Doble página central. Doble página central pero vertical. Vemos este formato en U. Vemos este otro formato de dobles páginas. Vemos más de una página, o sea, es una página más dos columnas de la otra unidas. Un doble página irregular. Un doble página en U, mucho más amplio. Cada uno de estos se conoce con el nombre de flotantes. Otro irregular. En Z. Doble página. Cabecera y pie. Cabecera y bajada. Un pie de página pero centrado. Esto lo llaman ellos un llamado o isla central. Trata de asimilar una T. Dos torres laterales. Una isla centrada o un llamado centrado. Una T girada. La mezcla de cabezote, pie de página y central. Esto, a pesar de ser en blanco y negro, pues nos muestra pues la interacción de las tres piezas. Otro irregular. Otro. Una S semi invertida. Cruz. Una T invertida. Otra T. C. Entonces, si nos damos cuenta, hay muchos formatos irregulares. Rara vez nosotros los vemos, es porque estos cuentan o tienen unos recargos altos. Entonces, por lo general no los pagan los clientes. Pero a nivel de prensa se pueden hacer muchas cosas. Los clasificados que les comentaba. Este es otro irregular. ¿Sí? Está interfiriendo casi toda la página la sombra del dragón y abajo cuando es el estreno. Listo. En el momento en que yo voy a desarrollar una compra en prensa, debo tener en cuenta claramente el tamaño. Entre más grande, pues mayor es el costo. El día de la semana
Resulta que en prensa de lunes a viernes son unas tarifas. Los domingos tiene un recargo del 30%. ¿Sí? El color. Si el aviso es en blanco y negro es más económico que si fuera en policromía. ¿Sí? ¿Por qué? Todas las tarifas son en centímetros por columna, ¿cierto? Pero también está definido si es a blanco y negro o es a color. La ubicación, es decir, si el aviso va en una página corriente, es decir, en una página par, 2, 4, 6, 8, es más económica que si va en una página impar, ¿cierto? La diagramación, es decir, si son avisos irregulares hay que determinar muy bien el área. La circulación que va a tener, o sea, cuál es el mejor día de pauta, ¿cierto? Y la sección. Entonces, dependiendo de la sección también van los costos. Por ejemplo, las secciones más costosas son las que están en los primeros cuerpos, que equivalen a secciones como lo son nación, como lo son economía. Otras secciones más económicas, por ejemplo, son local, ciencia y salud, farándula. Entonces uno qué tiene que hacer, uno tiene que revisar muy bien la sección. Uno determina la sección no por el costo sino por el producto. Es decir, si yo voy a vender vehículos, una buena sección para mí es el primer cuadernillo donde encuentro economía internacional y nación, o el cuadernillo de vehículos que sale los días sábados en el tercer cuerpo, pero ahí es donde encuentro la oferta de vehículos. Y cuando voy a hacer una compra de revistas, debo considerar el tamaño, la ubicación, ¿cierto? Tamaño si voy a hacer página, doble página, qué tipo de formato voy a utilizar, y la ubicación, también si es página impar o página corriente. Y lo otro que uno considera es si la circulación aplica más que todo para el tema de insertos o acciones especiales que uno vaya a desarrollar, si el aviso va a ir dirigido a todos los lectores de la revista o solamente a aquellas personas que tienen la suscripción. Una persona que tiene la suscripción le llega a la casa. Si fuera total lectores encontrarían el aviso tanto en la casa como si lo compraran en un kiosco de revista. Entonces hay ciertas acciones que uno puede segmentar únicamente a suscriptores. Negociaciones, las mismas, casi. Contratación libre, usted escoge. Escalas de inversión, muy utilizada en revistas, más que todo. Pero no tanto escalas de inversión, sino terminan diciendo si usted hace de 1 a 3 avisos, tanto por ciento. Si hace de 4 a 7, tanto por ciento. De 8 a 12, tanto por ciento. Que también asimila esa escala de inversión. Hacen paquetes comerciales. Si nos damos cuenta, estamos hablando son de grupos editoriales, por ejemplo, Publicaciones Semana. Cuando haces paquetes comerciales puede combinar varios títulos. Y los esquemas de preventa. Los esquemas de preventa funcionan exactamente igual en esas mismas épocas que les he dicho, más que todo sobre los meses de octubre y noviembre, en donde ellos pues lo que buscan es mejoran los niveles de descuento, pero al final están buscando asegurar una inversión. ¿Y qué es lo que debo tener en cuenta? Los mismos aspectos anteriores. ¿Cuánto ha sido el histórico de inversión? ¿Durante cuánto periodo voy a negociar? ¿Ese producto tiene perspectivas de crecimiento? ¿En qué segmento voy a comprar? Si me voy a comprometer con ediciones especiales. Entonces, por ejemplo, Revista Semana tiene edición especial todos los años de las 100 empresas y de los 100 gerentes y de los 100 líderes. Entonces, si uno participa en esas ediciones especiales, puede conseguir mejores descuentos porque son ediciones protegidas. La revista de dinero tiene todos los años la edición de Top of Mind y la edición de sostenibilidad. Entonces, si uno accede a esas ediciones, tiene tarifas especiales. Y los últimos, descuentos por pagar anticipadamente y los volúmenes que obtienen las agencias. ¿Listo? Cuando uno negocia, ¿qué puede obtener? Primero, aplicación del precio sin recargos por fechas fijas. Entonces, si uno se compromete a unos buenos niveles de inversión, uno puede, ese recargo que tiene por pautar los domingos, por ejemplo en prensa,
puede eliminarlo si hace una buena negociación con el medio, ¿cierto? Aplicación del precio sin recargo por posición fija. Si yo soy una marca que siempre quiere salir en tercera página o siempre quiere salir en contraportada o siempre quiere salir en la portada interior, ¿qué pasa en esos puntos? Para comprometer eso uno tiene que pagar recargos. Entonces en una negociación lo que uno busca es mitigar ese nivel de recargo. Paquetes especiales por compra de grupo comercial. Es decir, cuando usted va y se sienta con el tiempo, no se sienta solo con el tiempo, sino se sienta a hablar sobre todo el grupo Casa Editorial El Tiempo. Bonificaciones de espacio, color o de área. Entonces, bonificaciones de espacio. Entonces, uno puede pagar página corriente, pero pueden que lo ubiquen a uno en página impar. Eso es una bonificación. Color. Pago algunos avisos en blanco y negro, ellos me lo publican en color. O de área. Pago un aviso de 40 por 5 y ellos lo publican de 40 por 6. Listo. Y descuento por volumen contratado. Es decir, entre mayor inversión yo obtenga, voy a mejorar esos niveles de descuento. ¿Qué ventaja tiene el medio? Los impresos, como les comentaba al comienzo, son los que me permiten hacer una muy buena segmentación en el consumidor como tal. El nivel de credibilidad que tienen los medios impresos es muy alto, casi que por ese género noticioso, lo acuiciosos que son con la generación de las noticias, la investigación que tiene detrás de eso, pues le da mucha credibilidad. Lo utilizan sobre todo categorías de altos desembolsos, por ejemplo en el tema de revistas lo utiliza mucho el sector automotriz, el sector financiero, toda la parte de seguros, la parte de cesantías, la banca, cuando uno tiene productos especiales para pymes, entonces ayuda mucho a eso. Todo lo que tiene que ver con perfumería, belleza, cosmética, pues tiene títulos y revistas que ayudan a esto. La segmentación geográfica. La segmentación geográfica de acciones especiales, ¿eso qué termina siendo? Esa segmentación geográfica es cuando uno hace los insertos. Los insertos son volantes, son muestras gratis que uno puede colocar dentro de la publicación. Entonces puede escoger hacia dónde ir. Y la agilidad de la publicación. Y esa agilidad de la publicación es que yo puedo diagramar un aviso hoy y mañana ya está al aire en el periódico. ¿Qué limitaciones viene? Pues que los impresos vienen de una u otra forma determinado por variables de género, nivel de instrucción y clase social. Es decir, la gran mayoría de impresos, sobre todo hacia la parte de revistas como tal, están mucho más enfocados hacia segmentos de desembolso alto. Por eso son los fenómenos de periódicos como Cubo, ADN, y Pulímetro, estos dos últimos gratuitos, que hubo un diario pues mucho más popular que ha permitido ampliar esa gama. Pero el tema de las revistas, pues no hay revistas muy desarrolladas para estratos 2 básicamente. El costo por mil es muy alto, ya que es muy difícil construir un alcance nacional. Los impresos están mucho más sectorizados, a pesar de que se dice que hay periódicos nacionales como Portafolio, El Tiempo, El Espectador como tal, La República, pues la gran mayoría de la circulación se queda en el centro del país. Los últimos 5 años ha venido cayendo la audiencia, se ha migrado hacia mundos digitales. Eso que implica que han caído los suscriptores y pues ¿por qué? Porque la gente se está actualizando a nuevas plataformas. Entonces ya para finalizar, ¿cómo están clasificados estos medios que hemos visto? Los medios están clasificados por un poder discriminante, es decir, a cuántas personas puedo llegar a segmentar. Entonces pueden ser poderes discriminantes altos o bajos, es decir, cuando son pocas personas, cada una de las personas cuidadosamente seleccionadas y muy bien definida, entonces en busca de un contenido especializado,
¿cierto? Pero si voy, si el medio llega a muchas personas y a grupos heterogéneos y el contenido es generalista, pues ¿qué encontramos? Encontramos que los periódicos, las revistas, el cine y la radio están más cercanos a generar contenidos especializados, por lo tanto generar mejores niveles de segmentación, mientras que la televisión y la publicidad exterior está casi que a nivel muy masivo, por lo tanto su contenido es generalista, por lo tanto llega a muchas personas y grupos muy heterogéneos. El alcance geográfico, si es nacional, regional o local, casi todos tienen de los tres. En nacional está televisión, periódicos, revistas y radio. A nivel regional están la televisión, el radio y los periódicos. Y a nivel local están estos mismos medios, pero aparecen los exteriores y el cine. Porque si yo hago una actividad en exterior, solamente la puedo hacer local. Puedo tener actividades en otras ciudades, pero el impacto único termina siendo por cada una de las ciudades donde está la pauta. Y presupuesto. ¿El presupuesto es alto o es bajo? A nivel de presupuesto alto es que usted necesita mucha inversión. ¿Por qué? Porque necesita muchos niveles de comerciales o porque necesita mucha cantidad de TRPs para llegar a los mínimos que le pide la categoría. Y bajo es cuando usted necesita comprar pocas cantidades. ¿Por qué? Porque hay baja frecuencia para lograr ese mínimo que uno necesita para ser relevante. ¿Quiénes requieren un presupuesto alto? La televisión. O sea, con muy poca inversión uno no hace mucho ruido en televisión. Las revistas. Para uno tener eficacia en revistas debe estar en varios títulos durante varios meses. Entonces se requiere mucha inversión. La radio cuando la compro de manera nacional. Los exteriores para generar una alta visibilidad necesito comprar mucho. Y el cine. Para llegarle a muchas personas pues necesito comprar muchas salas de cine. Mientras que bajo presupuesto requiere la radio, la televisión, porque puede hacer esfuerzos focalizados y locales, que hace que haya disminución de la inversión, y la prensa, que también puedo tener avisos pequeños, viruelas pequeñas o islas pequeñas que me permiten a mí generar generar ese punto de que la audiencia sea contactada por el medio como tal. ¿Listo? Y a nivel de rentabilidad, a nivel de costo por impacto, es decir, cada impacto es un medio muy costoso a nivel del impacto, el cine, la prensa y la revista. ¿Por qué? Porque como son más segmentados, entonces a pesar de que pueden necesitar unos presupuestos de pronto más bajos, a nivel de costos por impacto son demasiado altos. ¿Por qué? Porque le llego a menos personas. Mientras que los medios masivos como la radio, los exteriores y la televisión sí requieren unos presupuestos altos para invertir, pero cada vez que yo emito el comercial le llego a muchas personas. Por ejemplo, yo puedo invertir en MasterChef un comercial 27 millones y si ese comercial 27 millones marca 10 puntos en un universo de 19 millones de personas, solo con ese comercial le estoy llegando a 1.900.000 personas. Que, por ejemplo, en prensa es muy difícil llegar a esa cantidad de personas con un solo impacto, considerando que, por ejemplo, una impresión de un diario grande es de 230.000 ejemplares diarios. ¿Listo? Entonces, este es lo que teníamos en cuanto a los medios. Yo les voy a compartir el material. Les voy a dejar también una guía de estudio para el parcial que vamos a tener la clase del lunes. Y algunos materiales de lectura. Entonces, les recomiendo por favor que consulten el correo. Entonces, muchas gracias a todos y que estén muy bien.